Bueno, continuamos con la pena de inhabilitación. La pena de inhabilitación tiene una clasificación muy sencilla. Es inhabilitación absoluta o inhabilitación especial. Vamos a empezar por la inhabilitación absoluta. ¿Qué es la inhabilitación en sí? Es la pérdida de uno o más derechos que no van a ser, obviamente, la libertad ambulatoria ni el patrimonio, porque estos son, acá se ejerce, lo que se priva es de otros derechos, se inhabilita el ejercicio de otros derechos. La inhabilitación absoluta es aquella que se impone como consecuencia de una pena de prisión y tiene su razón de ser en que una persona que está privada de su libertad no puede ejercer ciertos derechos porque está privado de su libertad. El artículo 12 dice que la reclusión y la prisión por más de 3 años, tengan en cuenta esto, reclusión y prisión por más de 3 años, llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Entonces, la inhabilitación absoluta es una pena que se va a imponer a aquellos condenados a prisión o reclusión por más de 3 años. Entonces, por 3 años solamente no, pero si lo condenan a 3 años y 2 meses, va a conllevar esa pena la inhabilitación absoluta. Esto está resuelto en el artículo 12 y en el artículo 19, pero vamos a seguir esta estructura para que les quede claro. Entonces ya sabemos cuándo procede la inhabilitación absoluta y sabemos que la razón de ser de la inhabilitación absoluta es que, estando privado de libertad, el condenado no puede ejercer ciertos derechos. El artículo 19 nos dice, la inhabilitación absoluta importa y nos da 4 situaciones. La privación de empleo o cargo público que ejercía el condenado. Obviamente, si ustedes saben que una persona condenada a más de 3 años la va a cumplir efectivamente la pena, si era concejal de la municipalidad, debe abandonar ese cargo durante ese tiempo. En segundo lugar está la privación del derecho electoral, es decir, un condenado no puede sufragar en el caso de una votación, por ejemplo, en las elecciones. Ojo que esto es para los condenados, por eso los procesados sí tienen derecho a votar y muchas veces se llevan las mesas para que voten los procesados, porque ustedes saben que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y si no hay una sentencia condenatoria firme, esa persona sigue siendo inocente, aunque se halle privada de su libertad. En tercer lugar es la incapacidad para obtener cargos o empleos públicos, es decir, el primer caso era el que ya lo tenía al cargo o empleo público, acá es la incapacidad para obtenerlos, no me puedo postular estando condenado. Y en cuarto lugar está la suspensión de la jubilación o pensión que la van a cobrar en primer lugar los parientes con derecho a pensión o la mitad del importe a la víctima, porque las víctimas también pueden cobrarse de esa jubilación o pensión hasta el monto que haya fijado una indemnización, o los deudos de la víctima, porque puede ser que se trate de un homicidio, la víctima no exista más, una persona que sea justamente el muerto, sus deudos, los herederos, pueden llegar a cobrarse de esa jubilación, la indemnización de esa jubilación o pensión que cobraba el condenado. A estos 4 privaciones de derechos que importa la inhabilitación absoluta, hay que agregarles los contenidos en el artículo 12, cuya primera parte ya les leí. Y dice, importan además, la segunda parte del artículo 12, importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. Es decir, a las 4 privaciones que están contenidas en el artículo 19 hay que agregarle estas 2 que están expresamente previstas en el artículo 12. Siempre hablando de inhabilitación absoluta. Entonces, privación de la patria potestad o responsabilidad parental, sería ahora a partir de la modificación del código, durante el tiempo de la pena. Cuando la pena termina y se da por cumplida y se obtiene la libertad, automáticamente se restablece el ejercicio de estos derechos. ¿Esto por qué es? Porque en realidad el condenado no puede ejercer la patria potestad, no se puede estar esperando que firme la autorización para que su hijo vaya a una excursión, la autorización que pide la escuela, por ejemplo.
Y en la privación de la administración de los bienes y de disponer de ellos por actos entre vivos, tiene varios fundamentos. Uno justamente es que el penado no pueda estar administrando sus bienes y su dinero, porque esto podría dar lugar a actos de corrupción y demás. ¿Qué pasa en este caso? Nunca nadie podría firmar un boleto de compraventa si, en el caso que haya intereses de terceros. El juez podría autorizar, especialmente yo he tenido un caso en el que el juez de ejecución autorizó a la firma de una escritura de un bien que ya había sido vendido y acá había terceros que estaban ajenos al delito y que se veían perjudicados si no se hacía esa transferencia de ese inmueble. De todas maneras, fíjense que la última parte del artículo 12 dice que el penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. O sea, siempre alguien se va a encargar de proteger los derechos del condenado, de controlar los derechos del condenado. Algo muy interesante es que el artículo 12, siempre hablando de la inhabilitación absoluta, dice: la reclusión y la prisión por más de 3 años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Entonces, el condenado a 3 años y medio va a estar inhabilitado en forma absoluta por 3 años y medio. Pero también dice, la que podrá durar hasta 3 años más si así lo resuelve el tribunal de acuerdo a la índole del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que si el delito era, por ejemplo, cometido en el ejercicio de las funciones públicas, además de ponerle un ejemplo, 3 años y medio de pena, puede decir que por 3 años más está inhabilitado en forma absoluta. Entonces, esa persona va a tener una condena a 3 años y medio de prisión, pero va a tener una condena a 3 años y medio, a 6 años y medio de inhabilitación absoluta, porque esta inhabilitación se puede imponer fuera del tiempo de la prisión, de la condena de prisión. Esto es facultativo del juez. Fíjense que dice la que podrá durar si así lo resuelve el juez de acuerdo a la índole del delito. Bueno, ¿esta pena es accesoria o es principal? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Bueno, la parte que se cumple durante la condena es una pena accesoria, lo dice el mismo 12, la prisión y la reclusión llevan como inherentes la inhabilitación absoluta. Pero hay quienes dicen que cuando esa pena excede el tiempo, o sea, se pone por esos 3 años más, o por 1, o por un tiempo más después de la condena, hasta 3 años, sería una pena principal, porque se impone por más tiempo que el de la condena. Vamos ahora a la inhabilitación especial. ¿Qué diferencia hay? La absoluta guarda relación con los derechos que el condenado no puede ejercer porque está privado de su libertad. En cambio, la especial guarda relación con la conducta que le ha sido reprochada al sujeto. Entonces, lo que se va a inhabilitar es en aquellos casos en donde en la parte especial está expresamente prevista la inhabilitación, el juez la va a aplicar siempre como pena principal. Entonces, a alguien que resulte culpable de unas lesiones culposas porque condujo antirreglamentariamente su automotor o en forma imprudente, pasó un semáforo en rojo o a exceso de velocidad y atropelló y mató o lesionó a una persona, le van a imponer una pena de prisión e inhabilitación especial por X cantidad de tiempo. ¿Inhabilitación de qué? De conducir automotores, por ejemplo. En el caso de unas lesiones culposas o un homicidio culposo que ha sido cometido por un médico por una mala praxis, además de ser condenado, va a pena de prisión, va a ser inhabilitado para ejercer la medicina por cierta cantidad de tiempo. Es decir, esa es la gran diferencia con la inhabilitación absoluta. Consiste en privar derechos que guardan relación con el delito cometido. Por eso en la sentencia se va a determinar en qué consiste la inhabilitación especial. Y otra diferencia es que siempre se va a imponer como pena principal, a diferencia de la absoluta que podía ser como pena accesoria o como pena principal. También en la inhabilitación hay una posibilidad de imponerla el artículo 20 bis, creo que dice, al igual que les expliqué en la multa,
Podrá imponerse inhabilitación especial de 6 meses a 10 años, aunque esa pena no está expresamente prevista, cuando el delito cometido importe incompetencia o abuso en el ejercicio de las funciones, cargo público, abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela, incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad, es decir, que aunque no esté expresamente previsto, si importó el delito estos abusos o estos excesos en el ejercicio de estos derechos, igualmente el juez va a poder imponer inhabilitación especial. Y esta inhabilitación especial para ciertos cargos o funciones puede ser perpetua en el caso de los artículos, en el caso de los delitos contra la integridad sexual. Podrá aplicarse inhabilitación especial en forma perpetua cuando el autor se hubiera valido de su empleo, cargo, profesión o derechos para la comisión. Por ejemplo, vamos a suponer un sacerdote que cometa un delito contra la integridad sexual debería estar inhabilitado en forma perpetua para ejercer el sacerdocio. Bueno, es importante que lean el artículo 20 ter porque la inhabilitación absoluta puede ser rehabilitada transcurrido cierto plazo, y lo mismo ocurre con la inhabilitación especial, y esto es lo de mayor uso que ustedes le van a dar probablemente como abogados defensores el día de mañana. Fíjense, el condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado transcurrida la mitad del plazo de ella o 5 años cuando fuere perpetua. Entonces, es interesante que ustedes sepan que si su cliente fue inhabilitado para conducir automotores por el término de 5 años, a los 2 años y medio, a la mitad de esta pena, podrían ustedes pedirle al juez la rehabilitación, que va a proceder siempre que se haya comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y además ha reparado los daños en la medida de lo posible. Entonces, las inhabilitaciones pueden ser rehabilitadas transcurrido cierto tiempo desde el momento en que se imponen. Es un tema que parece difícil, pero hay que desmenuzarlo y creo que establecimos bien la diferencia entre la inhabilitación especial y la inhabilitación absoluta. Con respecto a las penas accesorias, el decomiso, pueden verlo de Zaffaroni, página 734, o leer el artículo 23, que no ofrece ninguna dificultad. Bueno, espero que les haya sido útil esta explicación.